Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto verlos nuevamente. Continuamos con nuestra serie Sabiduría para la vida diaria. Sabiduría para la vida diaria. El tema de hoy es el tema 31 y lleva por título La misericordia te hace bien. Dile a la persona que tienes a un lado, la misericordia te hace bien. Muy bien, acompáñenme a Proverbios 11:17, por favor. Proverbios 11:17, también lo van a proyectar en la pantalla. Y dice este proverbio así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, la mujer misericordiosa, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 11:17. Acompáñenme a cerrar sus ojos para hacer una breve oración, hermanos, por favor. Padre amado, en esta noche agradecemos tu misericordia sobre nuestras vidas. Agradecemos que nos permitas estar aquí, Señor, en tu casa, en tu iglesia, con tus hijos, nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque es un privilegio y una bendición para nuestra alma, Señor, acercarnos a ti, bendecir tu nombre, Señor, tener tu alabanza en nuestros labios, Señor, y es algo que nos hace bien, que nos fortalece y nos ayuda, Señor. No venimos aquí por costumbre o por religión. Queremos que tú en verdad nos hables, que tú en verdad guíes nuestros pensamientos, que tú ordenes nuestras vidas, que corrijas, que nos ayudes a corregir las cosas, Señor, que en nuestro interior necesitan ser corregidas. Danos la capacidad, la gracia para escuchar tu voz en medio de la enseñanza, para saber que eres tú quien nos habla y poder darte una respuesta a ti, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo te suplico, Señor, que me des de tu favor, de tu espíritu, Señor, para poder hablar lo que es de tu voluntad, lo que es de tu corazón, lo que es tu palabra, Señor, y aguardar también silencio de la manera que tú indiques también, Padre. Te damos gracias en esta noche por tus bondades y misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema, la misericordia te hace bien. Todos sabemos que hay cosas que nos hacen bien, por ejemplo, al cuerpo, ¿no? Hacer ejercicio, comer sano. Hay cosas que nos hacen bien también a la mente, al corazón, al alma. Y también hay cosas que no nos hacen bien, tanto al cuerpo como a la mente, al corazón. ¿Ustedes creen que desayunar Coca-Cola y barritas Marinela de fresa todos los días nos haga bien? ¿Verdad que no? Hay cosas que no nos hacen bien. ¿Y ustedes creen que desayunar jugo verde con fruta así bien bonito y nos haga bien? ¿Verdad que sí? Hay cosas que nos hacen mal y hay cosas que nos hacen bien. Cuando una persona se prepara académicamente, estudia una carrera, ¿ustedes creen que es algo que le haga bien a futuro? Sí. Cuando alguien pues estudia un oficio, es algo que lo va a ayudar para toda la vida. Pasarnos todo el día en la cama, durmiendo, viendo Netflix o ahí en el Facebook, ¿ustedes creen que nos haga bien? No, no nos hace bien. A lo mejor descansar un día de tanto trabajo, pues es necesario, ¿no? Descansar. Pero pasarse el tiempo, pasarse la vida en eso, no nos hace bien. No nos hace bien. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, todas las cosas que hacemos, tarde o temprano, producirán un resultado para nosotros, ya sea bueno o malo. Obedecer a Dios, ¿ustedes creen que nos haga bien? Nos hace mucho bien. Desobedecer a Dios no nos hace bien. Y en la Biblia constantemente vemos muchas cosas que terminarán en un bien para nosotros, que terminan haciéndonos bien, si las hacemos, como la santidad, el perdón, la obediencia, el amar a los enemigos, el hablar verdad y también el actuar con misericordia.
vivir actuando con misericordia. El Proverbio 11:17, el proverbio que leímos al principio en la traducción lenguaje actual dice así: compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo. Pero si le haces daño, el daño te lo harás tú. Si les haces daño, el daño te lo harás tú. Tener misericordia, compasión a otras personas bendice a esas personas, pero también nos trae bendición a nosotros. Bendice nuestra alma actuar con misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que sea cierto? Sí. A ver otra vez. ¿Ustedes creen que sea cierto lo que dice la palabra de Dios, que actuar con misericordia nos hace bien? Muy bien. Y es necesario poder entender qué es la misericordia. El diccionario dice que la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de sufrimientos y miserias ajenas. Es un impulso por ayudar a otros que están sufriendo o que están padeciendo alguna necesidad. Y se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado, en perdón, en reconciliación y en muchas otras cosas. Y la misericordia es sentir como una angustia interna al ver a alguien que está sufriendo, que está pasando una situación complicada, que está pasando una necesidad, una aflicción. Y usualmente en los cristianos este sentimiento debe producirse constantemente, continuamente. Tener misericordia cuando ves a alguien que tiene una aflicción, una necesidad. ¿Conoces personas que están pasando alguna aflicción? Yo creo que todos conocemos a alguien que está pasándola mal, ¿verdad? Y cuando vemos a alguien que está sufriendo y nosotros también tenemos ese sentimiento de angustia por ver esa aflicción, es el inicio de la misericordia, porque la misericordia no se queda únicamente en sentir, tiene que transformarse en una acción. Si lo sentimos y no hacemos nada, pues no es misericordia, es solo un sentimiento, pero no es la misericordia que Dios nos pide que manifestemos. La misericordia es ayudar, asistir, apoyar a alguien en necesidad, cualquiera que ésta sea. Y la misericordia siempre nos debe llevar a actuar. Ya sea que hagamos algo materialmente, es decir, ir al lugar o apoyar a la persona o hacer algo al respecto directamente con la persona, o si no podemos, con una oración, orar. Orar también es una muestra de misericordia. Cuando a lo mejor vemos a alguien que está sufriendo en otro país y no podemos ir a ese país, lo que debemos hacer, lo que debe haber en nuestro corazón cuando vemos, no sé, inundaciones o terremotos o niños sufriendo en otro lado, aunque no podamos ir, lo que debemos hacer es orar, pedir al Señor que obre en medio de esa situación. Y la misericordia no es lástima, hay que diferenciar lo que es misericordia y lo que es lástima. Pueden parecer como ideas parecidas, ideas iguales, pero no lo son. La lástima es un sentimiento de tristeza causado por el dolor ajeno, ciertamente, pero este sentimiento está ligado, asociado también con una idea de superioridad. Eso está también relacionado con el orgullo. Sentirse más que alguien más, más que otra persona, sentirse de mayor valor que otra persona, tal vez porque estás en una mejor situación económica, porque tienes mejor salud o porque tienes un mejor trabajo y entonces te sientes superior de alguna forma. Y este sentimiento de superioridad
puede llevar a las personas a realizar algún acto de altruismo, pero la motivación es tal vez ser vistos, que me vean que yo hice algo por otra persona. Tal vez la motivación es calmar la conciencia, aparentar piedad, que me den likes en el Face o en el Instagram o en el TikTok, ahí. Porque, o no, que abundan las personas que suben sus videos cuando están ayudando a otros, ¿no? No sé si han visto. Y quieren que la gente los considere como personas misericordiosas y que sí echan la mano y que apoyan, pero es únicamente para ser vistos. Esto es como un tipo de altruismo barato que lleva a las personas a decir, ay, pobrecito, ay, pobrecito. ¿Han escuchado esa frase? La lástima es un bajo nivel de comprensión y de compromiso con la situación de la persona que sufre. Es un bajo nivel de comprensión y de compromiso con la situación de la persona que está sufriendo. La misericordia entonces no es lástima, es distinta a la lástima. Y la misericordia tampoco es pues permisividad o pasar por alto pues un pecado. No es ignorar la falta que alguien ha cometido en contra de Dios y decir, ay, bueno, pecó y bueno, no hay que regañarlo, pobrecito, ¿no? Y eso no es misericordia. No es ay, no vamos a decirle nada porque no se vaya a enojar el hermano o la hermana. Eso no es misericordia. La permisividad no es misericordia. No es ignorar el pecado para no disciplinar o corregir a la persona. Es necesario la misericordia ciertamente para corregir el pecado, pero en la misma medida en la que se necesita la verdad, como dice el Proverbio 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo la misericordia, sino misericordia y verdad. Disciplinar a la persona con misericordia y con verdad. La misericordia es algo que practicamos, que debemos practicar constantemente, que debemos ejercitar, que debemos poner en práctica. Porque constantemente, todos los días, van a haber momentos, oportunidades para manifestar misericordia. Debemos entonces dolernos con aquel que se duele, mostrar misericordia. Y sentir misericordia surge de manera natural, debe surgir de manera natural de aquellas personas que son maduras y espirituales en la fe, porque la misericordia es un rasgo característico del Señor, es un rasgo de su carácter y es algo que nosotros como creyentes también debemos manifestar. Cuando Moisés en Éxodo le pidió al Señor ver su gloria y el Señor se manifiesta a él y se revela a Moisés en Éxodo 34, 6 y 7, dice la palabra, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando el Señor se revela a Moisés, se revela como un Dios misericordioso, como un Dios clemente, como un Dios pasivo. La naturaleza de Dios es ser misericordioso. Pablo dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Al Señor no se le acaba la misericordia. A nosotros tal vez se nos puede acabar en algún momento de decir, no, ya hasta aquí ya.
a mí ya no me hables, pero al Señor no. Al Señor no se le acaba la misericordia. Y la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios es sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que lo obedecen, que guardan sus mandamientos. En Deuteronomio 5:10 dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios muestra su misericordia a aquellos que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Amén. Aquellos que temen a Dios, que han entregado su corazón y su vida a Dios, podemos entender nuestra gran debilidad, nuestra gran fragilidad, nuestra gran pequeñez, nuestra gran necesidad de Dios. Podemos entender que solo Dios puede ayudarnos en momentos de necesidad. Alguien que teme a Dios puede distinguir la enorme misericordia de Dios. Alguien que no teme a Dios, pues lo llama tal vez suerte, ¿no? Ay, no me atropelló el camión, ay, qué suerte tengo. Pues no, Dios tuvo misericordia. Cuando adquirimos conciencia del pecado que hay en nosotros y entendemos el sacrificio de Jesús, podemos ver la enorme misericordia que Dios ha tenido con nosotros. La misericordia del Señor es eterna. Dice su palabra en el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Constantemente en los Salmos vemos esta frase, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dios tiene misericordia sobre su creación desde el primer día. No hay día en el que Dios no tenga misericordia de todas las personas en este mundo y de nosotros. Desde el origen de la creación, Dios ha tenido misericordia. Dios tuvo misericordia de Adán y Eva y de su descendencia y así hasta el día de hoy. La misericordia de Dios es eterna. Y dice en Lamentaciones que es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La traducción lenguaje actual dice: sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. No hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. ¿Ustedes creen que merecemos vivir? ¿Que merecemos un día más? Porque somos muy buenas personas, porque somos muy buena gente, porque somos muy guapos o bonitas o bonitos. No. Si vivimos un día más es porque la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, y si no hemos sido consumidos es porque Él ha tenido compasión de ti y de mí. Es por su misericordia que hoy pudimos despertar, que tenemos vida y salud y que tenemos trabajo, los que tenemos trabajo, que tenemos familia, esposa e hijos, los que tienen esposa e hijos. Por la misericordia de Dios tenemos pues sus bendiciones.
Yo en algún momento he contado y es algo que me ayudó bastante a entender mi lugar delante de Dios. Es que en algún momento cuando yo empecé a trabajar me empezaron a pagar, y cuando me llegó mi primer cheque yo dije, no, pues es muy, muy poquito. Yo estudié una maestría, estaba llorando incluso, estudié una maestría, Señor, yo levantándome el cuello y poniéndome así casi un altar yo solo, y enojado porque me habían pagado poquito, según yo. Y le decía al Señor, Señor, yo no merezco esto. Y el Señor pues trajo a mi mente y a mi corazón una pregunta: Iván, ¿sabes qué mereces? Y en ese momento caí en completa cuenta y le dije, sí, Señor, sé que merezco el infierno. Eso es lo que en verdad merezco. Y el Señor puso en mi mente, en mi corazón, el decir, sí, tú mereces el infierno, pero no es lo que te he dado. Todo lo demás que tienes es gracia, es gracia. Y yo dije, sí, Señor, perdóname por pensar que merezco algo. Y eso me ubicó en ese momento en la realidad delante de Dios. Y pude entender que es la misericordia de Dios la que me ayuda y me ha ayudado y que siempre me mantendrá, porque son nuevas cada mañana. El Señor nunca me va a dejar desamparado y nunca te va a dejar desamparado a ti. Es importante que podamos entender la profundidad de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Es importante que podamos entender la gran compasión que Dios ha tenido hacia nosotros. Es importante que podamos entender cuán pequeños, frágiles, débiles, miserables somos sin Dios. Porque esto nos ayuda a entender cuán grande es Él, cuán grande ha sido su misericordia. Entre más entendamos cuán pequeños somos, con mayor claridad podremos ver cuán grande es Él. Pero si nos creemos grandes, si nos creemos autosuficientes, capaces, que no necesitamos la misericordia de Dios, no podremos ver esa gran misericordia. Yo alguna vez escuché mencionar a un pastor decir que los cristianos somos más que vencedores y ya no debemos decir que vivimos por la misericordia de Dios, decía ese pastor. Debemos decir que vivimos por el poder de Dios. Y cuando lo escuché, pues yo tenía pocos meses de convertido y yo decía, no, pues se oye bien chido esa frase, ¿no? Ya no vivimos por misericordia, vivimos por poder. Pero cuando leemos las historias de la Biblia y cuando leemos la palabra del Señor, la misericordia de Dios nos sostiene todos los días. No hay día que la misericordia de Dios no nos sostenga. No hay día que no necesitemos su misericordia. Todos necesitamos la misericordia del Señor. Y la misericordia de Dios se ha manifestado a través de Jesús. Jesús mismo es la misericordia de Dios hecha persona. Jesús es la misericordia de Dios andando, ¿no? Entre tantas otras cosas. Su vida, su sacrificio, sus enseñanzas, su ejemplo, su resurrección también son la muestra más grande de misericordia que Dios le ha dado al hombre. Constantemente lo vemos en la palabra, lo vemos en los evangelios. Jesús mostraba misericordia, compasión. Él hacía milagros no por presumir que tenía poder. Él hacía milagros porque tenía compasión de la gente. No había día en el que Él no actuara con misericordia hacia las personas. Cuando enseñaba, enseñaba por misericordia. Cuando hacía milagros por misericordia.
Todo lo que Él hacía, todo el esfuerzo que Él hizo, fue en obediencia al Padre y en amor y misericordia hacia el hombre. Cuando leemos que en Marcos 6:34, cuando Jesús dice, salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús enseñaba porque tenía compasión, porque veía a las personas como ovejas sin pastor, como personas que no tenían un rumbo a dónde ir, que no sabían qué hacer. Y así éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Vivíamos solo por vivir y no sabíamos qué hacer. En Mateo 14:14 dice, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Por qué los sanó? Porque tuvo compasión, porque tuvo misericordia. Y alguna vez les decía, no, yo veo multitudes y yo me engento, ¿no? ¿Cuántos les pasa que se engentan? Que ven multitudes y dicen, no, yo quiero estar solo. Pero no, Jesús veía multitudes y lo que Él sentía era compasión. Él no dice, no, a ver, déjenme, me quiero ir al monte a orar solo. No, ¿verdad? Él sanaba a los que tenían enfermedades, echaba fuera demonios a los que estaban endemoniados. Él enseñaba a los que estaban dispersos. En Tito 3:4-6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios nos salvó por su misericordia. Nuevamente, no nos salvó porque hubiéramos estado muy bonitos o muy guapos o porque fuéramos muy buena gente. No, Él nos ha salvado por misericordia. Y la obra de la cruz es la culminación, el punto más alto de la misericordia de Dios hacia el hombre. Jesús tomando nuestro lugar, Jesús sufriendo para pagar el precio que tenía que ser pagado delante del Padre. De eso habla Tito. Cristo Jesús en la cruz es el acto de misericordia más grande de parte de Dios hacia la humanidad. Y así como Jesús actuaba, tú y yo estamos llamados a actuar de esa forma. Nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. Y eso significa que debemos seguir su ejemplo. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos distingue o lo que nos debe distinguir. Jesús debe ser nuestro modelo a seguir. Debemos actuar como Él actuó, pensar como Él pensó, sentir como Él sintió. Él es lo que debemos imitar siempre, siempre, todos los días. Y lo vemos en lo que mencionábamos previamente, cómo Él actuaba con las multitudes, con misericordia. Y el mayor acto de misericordia, como mencionábamos, es Jesús en la cruz. Decía Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8, un pasaje muy conocido, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un pasaje muy, muy bonito. Y vamos a mencionar 3 cosas que podemos aprender de este pasaje sobre Jesús. Y algo que podemos ver de este pasaje y aprender de Jesús es que Jesús no se aferró a su posición en el cielo, no se aferró, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no se aferró a su posición divina. Y aferrarse es agarrarse fuerte para no soltarse, ¿verdad? ¿Alguna vez te has aferrado de algo? ¿O de alguien? No me sueltes, no me dejes ir. Aferrarse es agarrarse para con todas las fuerzas para no ir a otro lugar. Y Jesús no se aferró, no se agarró con todas sus fuerzas al trono y dijo, no, yo no quiero ir a la cruz. No, al contrario. No se aferró a su posición. Jesús mostró misericordia hacia la humanidad al no aferrarse. Y muchos de nosotros no mostramos misericordia porque nos aferramos a algo. Nos aferramos a nuestra comodidad. Ay, está muy lejos. Ay, pues es que, pues cómo bajarse del carro para darle un bote de agua al que está sentado ahí pidiendo. Preferimos nuestra comodidad a fin de no mostrar misericordia. Nos aferramos a la flojera o a la vergüenza. Ay, me da vergüenza ir para allá. Me da vergüenza, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Jesús no se aferró a su posición para mostrar misericordia. Y para que tú y yo podamos mostrar misericordia, nada debe evitarnos poder atender una necesidad si está en nuestras manos poder atender esa necesidad. Si puedes hacer algo al respecto, hazlo. Si puedes hacer algo al respecto sobre una necesidad, sobre una situación, ayudar a una persona que está en aflicción, en momentos complicados, es una oportunidad para mostrar misericordia. Hazlo. Nada debe evitarnos poder mostrar misericordia, siempre y cuando podamos. No es ver a alguien sufriendo pues allá en España y dice, ay, voy a comprarme un boleto de avión para ir a España, ¿no? Pues hay de situaciones a situaciones. Si puedes hacerlo, si está en tus manos, en tus medios, nada debe impedir que podamos atender una necesidad. Y también es importante actuar con sabiduría, ¿no? No vamos a quitarle a lo mejor la provisión a nuestra familia, que es nuestra prioridad, según el orden de Dios, para tal vez cubrir la necesidad de otra familia. A menos que el Señor te lo indique, ¿no? Con mucha claridad, pero hay un orden también en las cosas, hay una forma de actuar con sabiduría en todas las cosas. Pero nada debe impedirnos poder ayudar a otra persona que está en necesidad. Algo que también vemos en este pasaje es que Jesús se despojó a sí mismo, se privó de su posición y de lo que tenía. Y muchos de nosotros no queremos mostrar misericordia o no mostramos misericordia porque no queremos despojarnos de algo. No queremos privarnos de algo. No queremos dejar de disfrutar cosas que nos gustan para ayudar a alguien más. Y no es únicamente dinero, es
tiempo, ¿no? Tal vez no queremos dedicarle el tiempo a alguien más o a una situación. No nos queremos esforzar para atender la necesidad de alguien más, porque no queremos privarnos de lo que nos gusta, ¿no? De lo que consideramos que necesitamos nosotros primero. Y no es únicamente dinero, como les comentaba, ¿no? Puede ser cualquier circunstancia que nos lleve a ayudar a alguien más y que decimos, no, mejor prefiero hacer otra cosa. Jesús se hizo siervo, dice este pasaje. Para mostrar misericordia, Jesús se hizo siervo. Recuerdan que Jesús dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Jesús vino a servir y nos dio el mayor ejemplo de todos. A nosotros nos gusta, las personas nos gusta ser servidos y nos cuesta trabajo servir a alguien más. Nos gusta que nos sirvan, pero nos cuesta trabajo servir a otros, porque puede que pensemos que los que sirven pues son los de baja condición, y si yo sirvo pues van a decir que yo soy de baja condición, y no, yo no soy de baja condición, yo soy aquí de la alta. Pensamos que servir a otros es ser menos, pero muchas veces por misericordia va a ser necesario que tú sirvas, le sirvas a alguien, que tú seas útil para alguien más y que te humilles tal vez en algún momento. Y esta humillación es del orgullo. Es que como seres humanos es algo que está muy presente, ¿no? El orgullo. Y eso es algo que nos impide mostrar misericordia también. Tener misericordia de otra persona es una muestra de madurez espiritual. Es una muestra de crecimiento espiritual. Tener misericordia es hacerle bien a otra persona, pero también es hacerle bien a nuestra alma. Hacer misericordia te hace bien. Mostrar sincera misericordia es mostrar el carácter de Cristo. La misericordia que es producida por el Espíritu Santo y no es algo que nace de nuestra naturaleza, porque el ser humano por naturaleza no es misericordioso. El ser humano por naturaleza no tiene la intención de ser misericordioso. Puede mostrar lástima, pero misericordia le cuesta mucho trabajo. La verdadera misericordia se produce por el Espíritu Santo en nosotros. Es mostrar el carácter de Dios a otras personas. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba por visitar una aldea y no lo quisieron recibir? Y entonces Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo? Imagínense. Qué misericordia era esa, ¿verdad? No, la naturaleza, la inclinación de las personas, pues no es la misericordia. Todos aquí hemos recibido la misericordia de Dios. Conocemos la misericordia de Dios. Y es por eso que podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si Dios te ha dado de su misericordia, ¿qué crees? Tú también puedes dar esa misericordia a otras personas. Y esa misericordia, en primer lugar, la debemos mostrar a los que nos rodean, a nuestra familia primeramente. El esposo debe ser misericordioso con la esposa debe ser misericordioso con el esposo,
Los papás deben ser misericordiosos con los hijos. La misericordia se muestra primero en casa y después en la calle, ¿no? Debemos ser misericordiosos porque Dios nos ha dado de su misericordia y esa misericordia debe habitar en nuestro interior. Y mostramos misericordia también a través del perdón. ¿A cuántos Dios les ha perdonado sus pecados? A todos. Dios nuevamente nos ha perdonado por su misericordia. Perdonar es un acto de misericordia que recibimos primero de parte de Dios. En Efesios 4:32 decía Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Dios nos perdona a través de Cristo, nos muestra su misericordia. Y cuando tú y yo perdonamos a otra persona por medio de Cristo, estamos mostrando misericordia, mostrando el carácter de Jesús. Y cuando perdonamos y mostramos misericordia, bendecimos al que perdonamos, pero nuestra alma también recibe descanso, recibe paz. Le hacemos bien a nuestra alma cuando perdonamos, cuando mostramos misericordia. Personas que viven enojadas y frustradas y que no pueden perdonar, no pueden mostrar misericordia, no le hacen bien a su alma, viven frustradas, enojadas todo el tiempo, todo el día, con una aflicción en el interior que no les permite estar tranquilos. Y cuando perdonamos, podemos traer bien a nuestra alma. Debemos mostrar misericordia y no juicio. En Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La Nueva Traducción Viviente menciona este pasaje así: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Sería más fuerte, ¿no? Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Bienaventurados los misericordiosos, decía Jesús, porque ellos alcanzarán misericordia. Las personas somos muy rápidas para juzgar cuando escuchamos un rumor o una situación de una persona que cayó en pecado, que está viviendo una situación complicada, ¿no? A causa de su desobediencia. Y solemos sacar conclusiones rápidas. Así como escuchamos algo, así razonamos y sacamos una conclusión bien rápida, tal vez sin conocer por completo los hechos, ¿no? Y puede que lleguemos al punto de decir: no, pues se lo merece por desobediente, o ya, ¿para qué obró mal? Se merece que le vaya así. Y a veces emitimos un juicio muy rápido. Pero el Señor dice que debemos mostrar misericordia y no juicio. Que nuestro corazón debe estar inclinado a la misericordia y no al juicio. Y puede que lo que escuchemos sea cierto. Puede que hayamos escuchado una situación de un hermano o hermana, o incluso de un pastor o lo que sea, un servidor, que cayó en pecado. Y somos muy prontos, les digo, para juzgar. Pero el Señor dice que debemos tener misericordia. Y
Tal vez es normal sentirse molesto, tal vez por una situación así, pero debemos retomar la palabra y decir, la misericordia debe ir por encima del juicio y orar por esa situación. ¿Qué hacemos cuando nos llega un rumor así? ¿O qué hacemos cuando pues una situación así entendemos que sí es verdadera, que pasó algo feo? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? No, pues sí se lo merece. O oramos por esa situación, oramos por aquel hermano o aquella hermana o aquella familia que está pasando una cuestión complicada. Debemos tener misericordia por encima del juicio. Es normal poder tener un razonamiento de disgusto, de enojo, pero debemos llevar esa situación al terreno de la misericordia y que la misericordia triunfe sobre el juicio. Y si depende de nosotros o si algo podemos hacer al respecto, buscar corregir el pecado con misericordia y con verdad. Pero siempre con misericordia, nunca con juicio. Porque si en algún momento nos llegara a pasar a nosotros, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Con juicio o con misericordia? El que cree estar firme, mire que no tropiece. Nadie está exento de no caer en una situación de pecado o de desobediencia al Señor. Nuestra respuesta ante una situación así debe ser la misericordia. La misericordia siempre, orar. Si es que no hay algo más que podamos hacer, orar por los corazones que están lastimados. Entre más fuerte sea nuestra comunión con Dios, vamos a comprender con mayor profundidad nuestra condición de pecado, nuestra naturaleza, nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Y por lo tanto, como mencionábamos previamente, podremos distinguir la enorme misericordia de Dios en nuestras vidas. Entre más comprendamos nuestra pequeñez, como les mencionaba, podremos ver la enorme grandeza de Dios. Y de esta forma podremos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Podremos ser empáticos con alguien que está pasando una situación difícil, podemos ser comprensivos, podemos mostrar a Jesús. Y mostramos misericordia, como mencionábamos, no porque nazca de nosotros, más bien porque el Espíritu Santo está en nosotros. La misericordia es entonces un reflejo de madurez, un reflejo de crecimiento, un reflejo de carácter cristiano, no para llamar la atención, sino para agradar a Dios. La misericordia nos hace bien porque nos permite, nos da la oportunidad de mostrar a Cristo, de mostrar a Jesús a otros. Y la misericordia nos hace bien porque es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. La misericordia nos hace bien porque podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Cuando vivimos situaciones difíciles, dolorosas, complicadas y clamamos a Dios por misericordia, Dios lo permite y deja que suceda con propósitos. Cuando clamamos por sanidad, tal vez en nosotros o en nuestros hijos, cuando mi hija se enferma y la veo que está sufriendo, pues yo siento feo y clamo al Señor por misericordia porque pues no hay nadie más que nos pueda ayudar. La semana pasada mi hija se puso mal del estómago, le dio calentura, no se le quitaba, la
tuvimos que llevar al hospital a las 2 de la mañana. Y pues orando al Señor, ten misericordia, Señor. ¿Has clamado alguna vez por misericordia al Señor? ¿Sí? ¿Has vivido situaciones que te llevan pues casi al límite, ¿no? Y en momentos en los que tenemos que doblar rodillas, Señor, ten misericordia, ya sea de nosotros o de un conocido o familiar o amigo, una situación. Cuando Dios nos permite pasar por cuestiones así, complicadas, uno de los propósitos es que podamos, al recibir su misericordia, también manifestar esa misericordia a otras personas. Cuando pasamos estas situaciones complicadas en las que Dios nos da de su misericordia, el propósito, uno de los propósitos que Dios tiene es formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios nos permite clamar por misericordia, recibir de esa misericordia para que podamos ser formados al carácter de Cristo. Y es algo que a Dios le importa mucho. Dios tiene el deseo de que tu corazón y mi corazón sean formados al carácter de Cristo, y por eso nos permite experimentar cuestiones complicadas. Hay veces que Dios mantiene a una persona enferma para que esa persona viva clamando por misericordia, dependiendo de Dios, buscando humillarse ante Dios. Porque tal vez si Dios sana a esa persona tal vez le dé rienda suelta a su carne, o Dios tiene planes y propósitos. Cuando pasamos por escasez y clamamos a Dios, Dios permite esos tiempos también para mostrar su misericordia, su gran misericordia, y formar nuestro corazón al carácter de Cristo. Y es en esos tiempos complicados en los que podemos experimentar su misericordia y poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y de esta forma le hacemos bien a nuestra alma. A su alma hace bien el hombre o la mujer misericordiosa. Te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Padre amado, te damos gracias nuevamente en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas la grandeza de tu misericordia hacia nuestras vidas, Señor. No permitas que olvidemos que tus misericordias son nuevas cada mañana y que dependemos de tu misericordia constantemente, porque somos frágiles, débiles, pequeños, incapaces por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder distinguir nuestra pequeñez y así distinguir tu grandeza, Señor. Que podamos manifestar el carácter de Cristo en cada situación en la que tú nos permitas mostrarlo. Tú nos vas a dar las oportunidades para manifestar misericordia, para manifestar el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a nuestras propias ideas o a nuestra comodidad o al pensamiento del cómo deben ser las cosas. Más bien, ayúdanos a responder a lo que tú pones delante nuestro para mostrar misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser útiles a otros, a servir a otros, Señor, y mostrar misericordia. Ayúdanos, Señor, a no ser superficialmente misericordiosos,
sino mostrar misericordia como tú tuviste misericordia, Jesús. Con sinceridad, con un interés verdadero. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu carácter en nosotros, si es que vives en nosotros. Guárdanos, Señor, de encerrarnos en nuestra propia comodidad, nuestra propia humanidad. Ayúdanos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia de tu mano, Señor. Perdónanos cuando no hemos actuado con misericordia, Señor, que han sido muchas veces. Perdónanos, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdanos a darte la respuesta que tú esperas de nosotros, Señor. Actuar como tú actuarías. Porque hemos recibido de ti tanta misericordia, Señor. Tanta misericordia. Ayúdanos, Señor, a responder a tu llamado en cada ocasión, en cada día, porque cada día siempre hay alguna oportunidad de mostrar misericordia. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por tu deseo, Señor, de formar el carácter de Cristo en nosotros, en lo que vivimos. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa y que siempre nos ayudes a crecer en el carácter de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Démosle un aplauso al Señor. Pues bien, hermanos, somos despedidos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.